Una de las variables que hay que mirar antes de poner en marcha un proyecto en una finca, como por ejemplo establecer un tipo de cultivo, un tipo de uso, mirar qué manejo se le va a dar a esa finca, es mirar concretamente cuál es la textura del suelo. Seguramente hayas escuchado hablar en algún momento de este suelo es flojo, este suelo es secante, este suelo es ardiente, este suelo es fuerte, este suelo es ardiente. Pues bien, todas estas definiciones de los suelos indican precisamente cuál es la textura que tiene el suelo. De hecho, no solo indica la textura que tiene el suelo, sino la predisposición a una aptitud agronómica de ese suelo. De hecho, demuestran o determinan qué es la aptitud principal que tiene ese suelo, qué problemas puede encontrar en ese suelo. Por eso, en este artículo vamos a definir qué es la textura, vamos a aprender a cómo interpretar un triángulo textural y vamos a ver cuáles son las principales características de los diferentes tipos principales de textura que podemos encontrar. Como decía, la textura es un factor muy importante a la hora de determinar qué tipo de suelo tenemos y qué podemos hacer con ese suelo. Por tanto, antes de pasar a ver qué es lo que podemos hacer o qué características agronómicas y ganaderas tiene cada uno de los suelos según su textura, vamos a pasar primero a definir qué es la textura. Y la textura se define de forma muy fácil, es el porcentaje de partículas de tamaño grueso, medio y fino que podemos encontrar en la parte mineralógica de un suelo. Es decir, a las partículas, te pongo esta imagen para que lo veas, a las partículas de tamaño grueso, que son partículas entre 0.05 y 2 milímetros, las llamaremos arena, son partículas gruesas. A las partículas entre 0.05 milímetros y 0.002 milímetros las llamaremos limos, y a las partículas inferiores a 0.002 milímetros las llamaremos arcilla. Entonces, dependiendo de esa proporción entre esas partículas, así estaremos hablando de un suelo que puede ser, por ejemplo, arenoso o un suelo que sea arcilloso. Entonces, ¿cómo podemos clasificar los suelos? Pues bien, el organismo USDA de los Estados Unidos de Conservación de Suelos estableció lo que se llama triángulo textural o diagrama de texturas del suelo, en el cual, metiendo el porcentaje de cada una de las partículas del suelo, nos determina de una forma cualitativa cómo se denomina ese tipo de suelo. El diagrama textural lo vamos a ver a continuación. Esta es la imagen que hemos visto antes. En este diagrama textural podemos ver lo siguiente. Voy a ampliarlo un poquito. Aquí en este diagrama tienes, por un lado, el porcentaje de arcilla, ¿vale? En laboratorio, cuando tú lleves el análisis de suelos, te van a dar un porcentaje de arcilla, un porcentaje de limo y un porcentaje de arena. Ya ellos directamente te van a decir cuál es la textura de tu suelo. Sin embargo, yo te lo explico para que entiendas de dónde viene todo este diseño o todo este cálculo o procedimiento, ¿vale? Entonces tú tienes aquí el porcentaje de arcilla, tú tienes aquí el porcentaje de limo y tú tienes aquí el porcentaje de arena. Imagínate que tienes un suelo que tiene 40% de arcilla, ¿vale? Estamos en este rango, 40% de arcilla, con un 20% de limo, que ya estamos por aquí, y un 40% y un 20%, perdón, de arena, correcto. Entonces, estamos en un, perdón, no puede ser 40-20-20, tiene que ser 40-40-20. Entonces, 40 de arcilla, 40 de arena, por ejemplo, que estamos aquí, y un 20 de arcilla. Estaríamos en una textura arcillosa. Por ejemplo, imagínate que tenemos un 10% de arcilla, tenemos un 60% de arena, nos venimos aquí, que sube aquí, ¿vale? 10 y 60, y por tanto nos da un 30% de limo, que lo tenemos aquí. Entonces tendríamos una textura franco-arenosa. Que tenemos un 80% de arena y un 5% de arcilla, pues tenemos franco-arenosa. Que tenemos un 90% de arena, pues tendríamos una textura arenosa. Que, por ejemplo, tenemos un 90% o más de un 85% de limo, pues tendríamos una textura limosa. De hecho, se considera un suelo arcilloso a partir del 35%, 40%, más o menos sobre el 40% se considera ya un suelo arcilloso, cuando tiene del 40 hacia arriba el porcentaje de arcilla. Cuando tenemos sobre un 85% aproximadamente de arena, estamos hablando ya de un suelo arenoso, y cuando tenemos por encima de un 85% de limo, hablaremos de un suelo limoso.
Y cuando estemos, por ejemplo, en una zona intermedia donde estén las partículas del suelo, los diferentes tamaños de partículas del suelo que podemos encontrar, estén más o menos equilibrados, pues lo que tendremos será un suelo franco. Ya hemos visto que principalmente según la textura tenemos 4 suelos, luego hay un montón de clasificaciones intermedias, como por ejemplo un suelo arcilloso-limoso o un suelo arcillo-arenoso-limoso. Tenemos muchas clasificaciones intermedias. Pero sí es verdad que si quieres quedarte con algún concepto importante y clave, pues yo me quedaría con las 4 clases texturales de suelo arenoso, limoso, arcilloso y suelo franco. Y ahora en la siguiente imagen vamos a ver cuáles son las bondades o características que tiene cada uno de esos tipos de textura, ¿vale? Aquí, en esta tabla lo puedes ver perfectamente. Por ejemplo, en los suelos arcillosos, esta tabla también la tienes en el contenido o en el texto de este artículo debajo del vídeo, ¿vale? Aquí puedes ver, por ejemplo, que en suelos arcillosos la infiltración es baja. Quiere decir, ¿por qué? Porque son suelos que se compactan mucho, la aireación es baja, por eso mismo la retención de agua es muy alta, se le suele llamar suelos fuertes o suelos pesados, o también se le llama suelos ardientes. La erosión suele ser alta porque se produce mucha escorrentía, la retención de nutrientes alta, son suelos fértiles, la mineralización de la materia orgánica es baja debido a esa baja aireación que tiene, y la facilidad de formar estructuras suele ser alta por la presencia de calcio principalmente. Y bueno, aquí tienes, pues por ejemplo, que el suelo limoso tiende a la compactación con una fertilidad baja, los suelos arenosos suelen tener una capacidad de infiltración alta, con lo cual reduce la escorrentía de una forma importante y por tanto tienen un suelo donde la erosión es baja, pero la fertilidad también es baja. Y normalmente los suelos francos son suelos de capacidad productiva media, que normalmente suelen ser los suelos pues mejor valorados a la hora de establecer cualquier tipo de cultivo. Bien, entonces como puedes ver, la textura de un suelo determina también su capacidad o su comportamiento posible frente a un tipo de uso agropecuario, agrícola o ganadero, o frente a un manejo determinado. Entonces, conocer perfectamente cuál es la textura que tienes en tu suelo es muy importante a la hora de poder determinar qué manejo le vas a dar, a la hora de poder determinar si el cultivo que quieres establecer es correcto o no, si el cultivo que ya tiene ciertos problemas, quizás puedas entender el por qué tiene esos problemas simplemente analizando la textura, porque la textura es el primer concepto, la primera variable que yo mido dentro de una interpretación de un análisis de suelo, y por tanto si quieres profundizar más sobre cómo un análisis de suelo puede ayudarte a mejorar la productividad de tu finca, te recomiendo o te invito a que te inscribas de forma totalmente gratuita a una conferencia online, y por tanto puedes ver desde la comodidad de tu casa, desde cualquier lugar, solo con una conexión a internet. Te invito a que te inscribas de forma gratuita a una conferencia que he titulado La interpretación del análisis de suelo, cómo te puede ayudar a mejorar la productividad de tu finca.